Cuba Información. Vamos a conversar con Jorge Freiter Florián, miembro de la Asociación Freiter de Estudios sobre Violencia Política en América Latina. Él ha participado en estos últimos días en el Festival Mundial contra el Fascismo en Caracas. Y vamos a conversar sobre diversos temas. Ha sido noticia internacional la decisión del gobierno de Joe Biden de Estados Unidos de sacar a Cuba de la lista de países que patrocinan el terrorismo. La inclusión de Cuba en esta lista citada, que fue una decisión del gobierno de Donald Trump, fue una iniciativa, una propuesta del presidente entonces de Colombia, Iván Duque, para proponer a Trump esta sanción a Cuba, la inclusión a Cuba en esta lista, porque tiene que ver precisamente con el proceso de paz que se estaba dando en aquellos momentos en La Habana, ¿no? Vamos a comenzar con esto para luego seguir con el análisis, si te parece. Bienvenido. Bueno, muchas gracias José y a Cuba Información por brindarme este espacio y volver otra vez a esta casa de un medio alternativo tan importante como es Cuba Información. Bueno, primero que todo decir que esa decisión de los Estados Unidos en incorporar a la Cuba soberana del Caribe, de América Latina, hace parte de una estrategia de continuidad de la seguridad democrática de Álvaro Uribe Vélez, ¿no? El gobierno de Iván Duque es una continuidad dirigida a control remoto por Álvaro Uribe Vélez, en el cual pone y señala a los gobiernos alternativos, a gobiernos de izquierda de América Latina, que le hacían también oposición política a pequeños gobiernos protofascistas, como fue el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, y como te decía, la continuidad de Iván Duque, que primero negaban el conflicto colombiano, segundo, estaban ya gestionando una cantera de mercenarios que operaban por toda la América Latina y el Caribe, y sobre todo porque esa decisión era, digamos, la voz del Comando Sur de los Estados Unidos en Colombia, ¿no? Hay que recordar que Colombia hace parte de la OTAN, que fue una gestión administrativa y política que desarrolló el presidente Juan Manuel Santos, pero que, digamos, todo el aparataje militar y toda esa relación del fortalecimiento de la parapolítica y del paramilitarismo fue sustentado y sigue siendo sustentado por Álvaro Uribe Vélez. Lo que se originó aquí fue un atentar directamente contra la soberanía de Cuba y sobre todo para fraccionar y boicotear los procesos de paz. Lo que se buscaba en esa exigencia de Iván Duque, influenciada por los Estados Unidos, tenían tres temas ahí. Uno era romper directamente los diálogos con el ELN. Dos, exigirle la entrega a Cuba de los principales negociadores del ELN para que fueran extraditados o entregados a las autoridades colombianas. Y por supuesto, lo que el trasfondo, digamos, de esto es romper los diálogos de paz, violentando los protocolos establecidos por las partes, ¿no? Digamos, de una decisión unilateral, donde se impone un criterio militarista, donde se impone un criterio de desconfianza y donde se impone un criterio de fragmentar todo un trabajo que se había construido tanto por Cuba como país acompañante y garante, como, digamos, la mesa de negociación, ¿no? Entonces, vemos que esto no solamente, José, se repite en este escenario de Cuba, sino que también se ha repetido en otros escenarios también de los procesos de paz, donde se impone el criterio militarista por parte, influenciado por los Estados Unidos, para romper los anhelos de paz del pueblo colombiano o para romper también todo un trabajo de diplomacia de paz que vienen haciendo países como Cuba y Venezuela, ¿no? Sí, además lo curioso es que precisamente el argumento para meter a Cuba en una lista de países terroristas es que no la entrega
nos le entrega a Colombia la delegación negociadora de la guerrilla, cuando Cuba había sido precisamente el país que se había ofrecido como escenario para un diálogo de paz, ¿no? Es decir, que por auspiciar la paz resulta que te meten en una lista de países terroristas, con lo que implica de sanciones económicas, bueno, pues ausencia a partir de entonces de crédito financiero internacional, imposibilidad de hacer transferencias bancarias, compras, ventas de productos, es decir, una calamidad absoluta para la economía cubana. Y te quería preguntar también precisamente por el papel que ha tenido y que tiene Cuba y su diplomacia, ¿no? en el tema de la paz en Colombia. Ha sido importante, ¿no? Claro, hay que agradecerle y también en estos recientes años, incluso ahora con el gobierno de Petro, de Gustavo Petro, agradecerle los buenos oficios de paz del gobierno del compañero Díaz-Canel y de todo su equipo de gobierno por la consolidación de la paz a través de una solución política a nuestros conflictos en el territorio nacional. Yo creo que Cuba sigue siendo un compañero, un aliado estratégico en la paz de Colombia, como lo planteó Fidel en su momento, es decir, que Colombia tiene que ser ese escenario de paz o ese faro de paz para la América Latina, ¿no? Entonces, es importante los buenos oficios diplomáticos que hace Cuba, no solamente con los escenarios de paz, sino también con los jóvenes que van a estudiar a Cuba, medicina, y se van a formar en diferentes disciplinas, ¿no? Y por supuesto, digamos, el relacionamiento que se ha fortalecido en el gobierno de Gustavo Petro con la República de Cuba. Yo creo que eso es un avance muy importante porque, como lo mencionábamos anteriormente, ese oscurantismo fascista del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, de Iván Duque e incluso de Juan Manuel Santos, que yo creo que eso es importante también plantearlo, que es el gobierno de Juan Manuel Santos, a pesar de que ha colocado un mensaje en Twitter, digamos, alegrándose, entre comillas, de que saquen a Cuba de la lista. Efectivamente, él de manera directa tiene también una responsabilidad en esto porque fue el que gestionó y firmó el protocolo para que Colombia entrara a la OTAN, ¿no? Bueno, tú mencionabas a Álvaro Uribe Vélez, ¿no? Ese personaje siniestro, por mencionar una palabra suave, de la historia reciente de Colombia, que proponía hace unos días escasos una intervención militar en Venezuela, con consecuencias, bueno, no sé, ¿qué consecuencias puede tener esto? Y sobre todo, ¿qué análisis haces de las posibilidades, de la influencia que puede tener este llamado de un ex líder o ex presidente de un país, pero que tiene un nivel de, bueno, pues de ascendencia, ¿no?, sobre determinados líderes en Colombia y en otros países? Sí, aquí vemos las diferenciaciones reales de lo que representa una ideología santanderista y la ideología bolivariana, ¿no? El pensamiento bolivariano y el pensamiento santanderista. Yo creo que Venezuela ha optado por la paz, por la soberanía y por romper esa doctrina Monroe que no ha beneficiado para nada a los pueblos de Latinoamérica y del Caribe. Colombia sigue estando bajo ese apadrinazgo de los Estados Unidos, bajo la estructura del imperialismo y del gran hegemón como es Estados Unidos. Y lo que hace Álvaro Uribe es replicar esa tradición feudalista, traqueta, narcoparamilitar, de salir de manera bravucona y decir fácilmente que vamos a intervenir a Venezuela de manera militar, ¿no? Donde también aquí los que van a la guerra son la gente más golpeada por el modelo capitalista en Colombia. Los que van a la guerra son los hijos de los pobres en Colombia. Y sus hijos, por ejemplo, de Álvaro Uribe Vélez, lo que hacen es financiarse y hacer parte de esa economía, digamos, narcoparamilitar del país. Entonces, lo que él plantea, digamos, no tiene ninguna coherencia
por todo el trabajo diplomático y con una gran rigurosidad que viene haciendo Venezuela en consolidar a Venezuela como un territorio de paz, ¿no? Lo que hace Uribe es sabotear la investidura, querer sabotear, perdón, la investidura del compañero Nicolás Maduro, sabotear la consolidación de la paz territorial en Venezuela. Y sobre todo aquí hay un elemento muy importante, José, que es que él se siente amparado porque Colombia sigue estando bajo el tutelado del Comando Sur de los Estados Unidos. Él es un títere de ellos, él es el representante o vocero del Comando Sur de los Estados Unidos y de estos grupos paramilitares, y sobre todo porque Colombia sigue siendo, y eso yo creo que no hay que perder ese lema que tradicionalmente el movimiento popular en Colombia lo dice: Colombia es el Israel de América Latina. Independientemente de que tengamos un gobierno progresista, hay algunos vacíos en materia del relacionamiento con Venezuela, en materia del relacionamiento con los Estados Unidos, que no, digamos, todavía no tenemos el control total. El gobierno progresista no tiene el control total de las fuerzas militares. Hay un aumento real de grupos paramilitares en toda la frontera con Venezuela, y es importante también plantear de que la frontera sea un escenario de paz. La frontera debe ser un escenario donde se apliquen y se desarrolle un llamado real al desmonte del paramilitarismo, que es de ahí donde ese corredor que permitió que las Águilas Negras, estructuras neoparamilitares, pudieran sacar a Guaidó, ¿no?, del territorio venezolano y de repente aparecer en Colombia, ¿no?, donde mercenarios acompañados de la DEA, de la CIA y todo eso hagan operaciones de intentar entrar en territorio venezolano, y que todo ese desequilibrio o esa inestabilidad que quieren trasladar se origina desde Colombia. Colombia es, digamos, el lugar donde se están generando cada día y se está conspirando para desestabilizar al gobierno bolivariano. Entonces, Uribe sigue estando en su tónica. Yo creo que hay más voces que acompañan ese anhelo de paz. Rechazamos con contundencia esa posición del uribismo, que es lo mismo, la misma posición de Milei, de Abascal y de toda esta derecha internacional, incluso de Trump, ¿no? Y por eso él sale, digamos, a hacer esos cantos de cisne en relación al tema de la guerra en América Latina. Él está haciendo además un llamado a Trump, ¿no? Efectivamente. Te quería preguntar, porque hay un personaje también que está tomando cierta relevancia en Colombia, en la derecha o en la ultraderecha colombiana, que incluso va a ser candidata presidencial. Vicky Dávila es una persona que procede del periodismo, es una periodista, una presentadora de televisión, directora de la revista Semana. Un perfil muy parecido al que puede tener María Elvira Salazar en Estados Unidos, que era presentadora y periodista de CNN y ahora es representante de la ultraderecha cubano-americana, esta que ahora que trina porque han sacado a Cuba de esa lista de países terroristas, y ella lo que quiere es una ley que impida que un presidente de Estados Unidos saque a Cuba de esa lista, o sea, es decir, que Cuba esté toda la vida en la lista de países terroristas. Bueno, Vicky Dávila, me gustaría que me hicieras un pequeño análisis de quién es esta persona o este personaje político, porque está tomando relevancia, es una de las personas que ha apoyado las palabras de Álvaro Uribe, intervención militar internacional, bueno, internacional ya sabemos que va a ser de Estados Unidos, contra Venezuela, y que ha escrito varios mensajes también en contra de la decisión de Joe Biden de sacar a Cuba de la lista citada. 5 puntos que me parecen descriptivos de lo que representa Vicky Dávila en Colombia. Primero, Vicky Dávila fue la directora de la revista Semana. La revista Semana es financiada. Los dueños de la revista Semana es un lobby judío muy potente en Colombia, que salieron a cuestionar la posición de Petro cuando declaró como gobierno colombiano que estábamos en contra del genocidio que se está cometiendo a Palestina. Y la campaña de Vicky Dávila fue recoger todas las visiones y las opiniones del lobby judío en Colombia. Fue también la que gestionó, que esto es muy importante tenerlo en cuenta, fue la que gestionó el software
que compró el gobierno de Iván Duque, el mismo gobierno que presionó y rompió lo que ya estábamos hablando, los diálogos de paz, el ELN, y que hizo que metieran a Cuba en la lista de países auspiciadores del terrorismo. Este software fue gestionado por la revista Semana, donde se filtraban a la oposición política, se filtraban, digamos, informaciones de reuniones presidenciales, se filtraba a otros medios de comunicaciones, es decir, toda una campaña de desprestigio muy fuerte contra la izquierda en Colombia, contra países de izquierda en América Latina como Cuba, Venezuela, y sobre todo este software lo que hizo fue alimentar, digamos, y fortalecer a una derecha que tenía el control de la información en el país a través de la revista Semana. Eso le da, digamos, una relevancia dentro del conglomerado de los medios de comunicación en Colombia, que en la mayoría son todos de derecha, todos cuestionan, digamos, el proyecto bolivariano, todos cuestionan a Cuba en ese sentido, porque han tomado la decisión de desligarse, digamos, de esos postulados ultramontanos y conservadores que representan estos medios de comunicación. Y lo otro es que es una periodista anticomunista, es decir, todo aquello que le huela, que le parezca a libre pensamiento, a libre cátedra, a pensamiento crítico, a movimiento popular, a bolivarianismo, a soberanía, todo eso lo liga a comunismo y entonces tiene que ser objetivo prioritario para, bueno, persecución mediática. Para persecución mediática y todo eso. Y el otro tema es que Vicky Dávila tiene, dentro de su familia, tiene unos grandes nexos con la familia Géneco, que es una de las familias en la región caribe colombiana, que ha financiado el paramilitarismo, que ha colocado a políticos en alcaldías, en gobernaciones en la región caribe colombiana, y que, digamos, esta familia Géneco tiene investigaciones por la Corte Suprema de Justicia, por la misma Fiscalía, por auspiciamiento y creación de grupos paramilitares en Colombia, ¿no? Ella siempre lo niega, obviamente, pero sabemos que ella sí tiene una responsabilidad directa en este tema del paramilitarismo en el país y sobre todo también en el paramilitarismo mediático, ¿no? Por el enfoque que ella le daba a la revista Semana cuando era directora, negar el conflicto, burlarse de las víctimas del terrorismo de Estado, cuestionar todos los avances que ha hecho el gobierno de Gustavo Petro en ese sentido, ¿no? Y además se presenta como víctima de persecución por parte del gobierno. Efectivamente. Normalmente suele ser el perfil habitual. Me gustaría primero que nos contaras un poco cómo ha sido la experiencia del Festival Mundial contra el Fascismo en Venezuela, cómo ha sido la experiencia de acompañar con mucha otra gente de muchos países. Yo leía que eran casi 130, de 130 estados, ¿no? Procedía la gente que estuvo allí. Bueno, ¿cómo ha sido este Festival Mundial contra el Fascismo celebrado en Caracas y cómo han sido las marchas, las actividades populares en torno a la investidura de Nicolás Maduro? Bueno, Venezuela toma la bandera antifascista, se constituye en Caracas el Congreso Antifascista y su red internacional antifascista apoyada por movimientos sociales, partidos políticos de izquierda, movimientos populares, centros de pensamiento, sindicatos, colectivos de mujeres, pueblos indígenas, pensadores latinoamericanos, la red de intelectuales en defensa de la humanidad. Estuvimos allí en Venezuela construyendo esta red por el mismo contexto en la cual la extrema derecha a nivel mundial se está fortaleciendo, ¿no? Y sobre todo porque dentro de Venezuela ese fascismo que lo representa María Corina Machado y Edmundo González han querido, digamos, instaurarlo, han querido quitarle, digamos, el anhelo de construir
esa República Bolivariana de Venezuela, una república comunal, poder, digamos, transformar ese modelo caduco, capitalista, que de la cuarta, de la quinta república que había sostenido a Venezuela, ¿no? Entonces, lo que se vivió en la República Bolivariana de Venezuela fue una, un ambiente muy cercano, hubo muchos debates frente a cómo se estaba desarrollando el fascismo en diferentes aspectos, en lo juvenil, en lo científico, en lo académico, en los movimientos sociales, y cómo aportar también para, como lo decía el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, desterrar el fascismo, ponerle freno al fascismo en territorio latinoamericano, pero también a nivel mundial, ¿no? Yo creo que Venezuela va a jugar un papel muy importante en eso. Se ve que Venezuela retoma ese liderazgo después de todas esas medidas coercitivas que le han aplicado los Estados Unidos, y que justo en el mismo día en que se hacía la investidura, se posicionaba el presidente Nicolás Maduro, los Estados Unidos aplicaban otras nuevas medidas coercitivas al pueblo venezolano. Venezuela ha demostrado que puede desarrollar su economía, su producción de manera autónoma con otros aliados a nivel mundial, como Rusia, China, Irán, pueblos africanos, pueblos también latinoamericanos. Y yo creo que hemos visto una Venezuela tranquila, hemos visto una Venezuela con un proceso político, social muy bien consolidado, rumbo al socialismo. Vimos a una masa social muy movilizadora de los diferentes, digamos, territorios del país, indígenas, sindicatos, profesores, mujeres, el mismo gobierno a través del Partido Unido de Venezuela, muy implicado en la consolidación de ese proyecto de emancipación de la República Bolivariana de Venezuela. Yo creo que le va a costar mucho a los Estados Unidos intentar meter las manos en Venezuela, volver otra vez a generar otro Guaidó, otro Edmundo 2.0, 3.0, que terminan por ahí apoyados bajo un tutelaje fascista como es Milei y otros gobiernos por ahí. Pero hay una consolidación muy fuerte del proyecto bolivariano, y eso se ve en la declaración antifascista, ¿no? Se hace un llamado al fortalecimiento de los medios alternativos de comunicación, involucrar y generar espacios de formación para la juventud en torno al tema del antifascismo. Y sobre todo hacer las réplicas y las conformaciones de los núcleos antifascistas en diferentes países del mundo, ¿no? Que participamos allí en este congreso. Ahora vendrán, digamos, varias, secciones del congreso, como es el tema de género, la juventud, los académicos, los indígenas. Y bueno, pues fue un ambiente muy distendido, con mucha alegría, mucho color, mucho sol caribeño, mucho ambiente caraqueño, pero Venezuela es un faro importantísimo de libertad, es un faro de construcción del poder popular, y hay que acompañar a Venezuela. Tenemos que ponernos la camisa de Venezuela en estos momentos, hay que estar con Venezuela. Todavía sigue teniendo enemigos grandes el proyecto bolivariano, y bueno, no hay que permitir que esta república que ha tomado la decisión de romper con la doctrina Monroe y construir el pensamiento bolivariano, como bolivarianos en el mundo y como solidarios por esa causa, debemos de acompañar a Venezuela. Bueno, y finalmente lo que te iba a preguntar, un último mensaje a nuestra audiencia. Me comentabas que hay una campaña, una iniciativa, una demanda, ¿no? En torno a la relación entre Colombia y la OTAN. Sí, bueno, a partir, digamos, de los últimos sucesos que han pasado del lado colombiano hacia Venezuela,
Insistimos desde el movimiento popular en que podamos con los países amigos como Cuba, como Venezuela y todo el movimiento popular y político latinoamericano poder lanzar una campaña donde se le pida a Colombia el retiro de la OTAN, ¿no? Yo creo que hay que decir que Colombia esté fuera de la OTAN, eso es importante porque es desde ahí donde se generarán todos los mecanismos militares y políticos para desestabilizar a Venezuela. No lo podemos permitir, nos reafirmamos en lo que dijo la compañera Daisy Rodríguez, vicepresidenta de la República Bolivariana de Venezuela, y el presidente Nicolás Maduro, que Venezuela, no solamente Venezuela, sino toda la América Latina, tiene que ser territorio de paz. Entonces, para nosotros es importante, como colombianos, que también trabajamos por la paz y la solución política a nuestro conflicto, pues podamos decir que Colombia no esté con la OTAN. Bueno, pues sin duda es un llamado que bien podía globalizarse, porque en Europa creo que tenemos realmente una patata caliente con el asunto de la OTAN, que actualmente ya es un peligro de vida o muerte para millones de personas que también viven o vivimos en Europa. Bueno, pues con este mensaje nos despedimos este diálogo con Jorge Freiter, gran amigo de Cuba Información, analista político, luchador por la paz. Muchas gracias. Muchas gracias, José. Muchas gracias a todos los compañeros y compañeras de Cuba Información y siempre pues muy solidarios con la América Latina y todas las justas causas de nuestros pueblos.